Bueno, mujeres bellas, ¿les parece si iniciamos nuestra reunión? Sí, somos poquitas todavía, pero bueno, vamos a dar chance de que las demás se puedan seguir conectando, pero nosotras ya vamos a empezar. Y bueno, pues vamos a agradecerle al Señor porque su fidelidad es grande, porque Él se muestra maravilloso y hermoso, tan cuidadoso, tan cariñoso con cada una de nosotras diariamente. ¿Cuántas pueden decir eso? Yo digo, Señor, gracias porque tu fidelidad es grande, gracias porque tú me sustentas, gracias porque no te apartas de mí y gracias porque tu diestra siempre me ha sostenido. Gracias, Padre. Y así como dice en Salmo 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así lo creemos, Padre, aunque nos encontremos en tribulaciones o en tiempos difíciles, Padre, en tiempos que tal vez nuestro espíritu o nuestra mente no puede entender, Señor, y no quiera pasar por tiempos difíciles, Señor, sabemos que tú estás ahí porque tu palabra es verdadera, Señor. Tu palabra es viva a nuestras vidas, Señor. Y queremos creerlo, declararlo, confesarlo con nuestra boca, Señor, que tú estás con nosotros. Así que no temeremos ante Goliaths que se quieran levantar delante de nuestra vida, porque tú nos has dicho en tu palabra, yo estoy contigo y no desmayaremos, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Tú permaneces fiel y tú eres el único que esfuerza nuestras vidas. Tú eres el único que fortalece nuestro espíritu, Señor. Tú eres el único que fortalece nuestra paciencia, Señor, ante pruebas, ante problemas, ante dificultades. Señor, tú eres el único, Padre. Reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Gracias te damos, te bendecimos, Señor, y alabamos tu nombre, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, de poder seguir juntas, Padre, aunque de esta manera compartiendo tu palabra, Señor, y seguir aprendiendo de ella, Señor. Creo que estos son momentos, Padre, en donde cada una de nosotras podemos disfrutar y extraer la riqueza de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por cada siembra que tú has depositado, Señor, en cada una de nosotras, Señor, a través de la palabra que cada miércoles podemos escuchar, porque yo sé, Señor, que cada una de las pláticas, Señor, han sido como agua viva, Señor, que han refrescado nuestro ser a cada una de nosotras, porque cada una de nosotras podemos tomar la porción que necesitamos, Señor. La plática es enfocada, bueno, la plática es para todas, Señor, lo sabemos, y cada una toma la porción que necesita de lo que estamos escuchando, Padre, y gracias te damos por eso, Señor. Te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, y te decimos que tú eres el Rey. Muchas gracias, Jesús. Te damos tantas gracias porque sabemos que si tú estás con nosotros, no nos falta nada, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres ese Dios imparable, ese Dios increíble, Señor, que no nos deja, Señor, que nos da aliento cada mañana, que nos esfuerza, Señor. Gracias, Padre, porque tú renuevas nuestras fuerzas cada día ante cualquier circunstancia, Señor. Gracias porque mi corazón no teme, porque está confiado, Señor, en que tú siempre estás en control, Señor. Lo creemos, Padre, y nos aferramos a tu palabra, Señor. Nos aferramos a ti, Señor, sabiendo que siempre estás en perfecto control y que ninguna adversidad puede movernos, Señor. Únicamente tu poder, Señor, puede transformar nuestra situación. Únicamente tu poder puede transformar nuestras vidas. Únicamente, Señor, tu poder puede cambiar esa aflicción en gozo, Señor. Gracias, Padre, lo creemos. Y gracias, Padre, porque tú fortaleces nuestra vida y nuestro espíritu, Señor, cuando estamos sumergidas en tu presencia, Señor. Te bendecimos, Padre, y yo pongo en tus manos esta hermosa reunión, declarando, Señor, que la palabra que has depositado en la vida de Andrea, Señor, es poderosa, Señor. Yo la bendigo y unjo sus labios, Señor, y yo sé, Señor, que tú vas a hablar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Andrea, te damos la bienvenida. Buenos días, pues muchas gracias por la invitación.
Para mí la verdad es un gusto y un privilegio estar con ustedes compartiendo en esta mañana, ¿verdad? Y bueno, pues si quieren vamos a empezar leyendo este versículo que está en Isaías 61, del 1 al 3. ¿Ya lo tienen todas? Isaías 61, del 1 al 3. Y fíjense lo que dice. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de manto, en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Pero a mí me llama mucho la atención el versículo 4 que dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y me quiero enfocar en este versículo específicamente porque precisamente habla de reedificar unas ruinas, ¿verdad? Y esto que nos da a entender, pues que había una ciudad destruida. Una ruina es algo tan deteriorado que amenaza con caerse o de plano ya está derrumbado. Y aquí vemos que esta promesa Dios se la está dando al pueblo de Israel. Como sabemos, pues el pueblo de Israel vivió muchas etapas a lo largo de su vida, por muchas situaciones pasó el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero en específico yo quisiera recordar cuando ellos estuvieron en esclavitud, precisamente en Egipto. Y si alguien nos puede enseñar acerca de lo que es la esclavitud, pues es el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque dice que ellos estuvieron, dice la palabra, que 400 años bajo el dominio de una cultura diferente, de un pueblo que no era el suyo. Y no sé si ustedes se han puesto a pensar o a lo mejor cuando hemos visto en películas, precisamente los esclavos pierden toda su dignidad porque son sometidos a lo mejor a trabajos forzosos, a lo mejor los obligan a ciertas cosas que ellos no están acostumbrados, ¿verdad? No tienen derecho a nada. Y bueno, esta esclavitud que llevó el pueblo de Israel, de verdad fue tan dura. Si vemos en Éxodo, dice que Moisés cuando salió a ver al pueblo, vio como un egipcio precisamente estaba maltratando a uno de los hebreos, ¿verdad? Y a mí me llamó la atención mucho porque yo nunca me había puesto a pensar si yo estuviera, por ejemplo, fuera de mi país y que estuviera trabajando en un trabajo donde yo no quiero, donde no soy bien pagada, donde no tengo derecho a nada y que definitivamente pues hasta mi vida puede correr riesgo, ¿verdad? Y sin embargo ellos estuvieron en esta situación durante 400 años. Imagínense la parte tan dura que ellos estuvieron viviendo en este país, pero cuando Dios viene y manda a un libertador, en este caso que fue a Moisés, dice que él los ayudó a salir de esa ciudad, pero era un pueblo que salía sin ninguna identidad. Si nos damos cuenta, cuando Dios se refiere a ellos en las Escrituras, dice los hijos de Israel. No decía, por ejemplo, la nación de Israel, sino que decía los hijos de Israel, como ahora nos referimos, ¿no? Y todos tenemos una identidad de dónde venimos, y a lo mejor tú dices, pues yo soy poblana, yo soy de Veracruz. Ellos no tenían ninguna identidad en cuanto a decir yo tengo una ciudad, porque no tenían ni siquiera una ciudadanía. Entonces era un pueblo que definitivamente iba con una mentalidad de esclavitud tremenda
Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Yo me identifico en este sentido porque precisamente yo les quiero comentar algo que yo, pues, antes de conocer a Cristo, pues viví también. Yo, tenía una falta de identidad tremenda, porque ya saben, cuando una familia no tiene a Cristo en el hogar, cuando no está Dios, pues es un caos. Y en mi familia había un caos tremendo donde había alcoholismo, había muchos pleitos, pues nosotros como hijos no teníamos la atención adecuada ni la instrucción, ¿verdad? Y esto no quiere decir que, pues, que mis papás no nos quisieran, simplemente que ellos no sabían cómo. Y entonces esto formó en mí una inseguridad tan, pero tan tremenda, que yo venía así, con una mente de esclavitud, ¿verdad? Yo veía a mi familia en ruinas, todos los muros derribados, todo estaba en escombros, pero en mí pues provocó una inseguridad muy tremenda. Yo era una persona muy, muy introvertida, ¿no? Y precisamente ahorita que estamos leyendo el libro de La casa favorita de Dios y que nos hicieron la pregunta, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de tu casa? ¿Cuáles son los recuerdos? A lo mejor el árbol, cualquier cosa que podamos recordar de nuestra casa. Y yo empecé a hacer memoria. Y hasta apenas me di cuenta que no recuerdo ninguna casa, porque nosotros nos cambiamos desde que yo empecé a tener uso de razón, nos tuvimos 10 veces, nos cambiamos de casa, o sea que 10 mudanzas, 10 casas en las que nos cambiábamos, nos íbamos de colonia, nos íbamos para acá, para allá, entonces realmente, pues no, yo dije, pues no recuerdo ninguna casa en especial, ¿verdad? Específicamente. Entonces, imagínense cuál era la situación, ¿no? Como hijos, pues no teníamos ninguna identidad. Entonces, cuando yo leí este versículo y que dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Yo pude ver cómo Dios quería hacer algo poderoso en mi vida y en mi familia. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo porque Él cumple sus promesas, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que Dios empezó a hacer en nosotros. Por ejemplo, yo me acuerdo que muchas veces yo quise, pues, salir adelante, ¿verdad? A veces pensamos que por nuestros propios medios y yo procuraba tener un buen comportamiento, portarme bien, ser obediente, a lo mejor aplicarme en los estudios y yo decía, si yo hago esto, cuando yo sea grande me va a ir bien, pero ¿cuántos sabemos que en nuestras fuerzas no lo podemos hacer? Necesitamos a alguien poderoso que nos ayude. Y a mí me encanta este versículo porque esta profecía que acabamos de leer en Isaías precisamente se cumplió cuando Jesucristo vino a la tierra y dice que le dieron el rollo, ¿verdad? En el templo y él empezó a leer esta escritura y él mismo dijo, hoy esta escritura se ha cumplido. Se ha cumplido esta escritura porque ha llegado pues la persona que viene a dar libertad. Y nos damos cuenta que aquí dice que Él precisamente quiere que vendar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Él quiere consolar todos los corazones enlutados y ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hemos sido esclavos y no conocemos a Cristo? Pues tenemos todas estas características, ¿verdad? Porque tenemos un corazón aprisionado, a lo mejor estamos en un luto emocional porque estamos frustrados y ustedes saben, ¿verdad? O sea, todo lo que se refiere cuando hemos venido de una familia donde no conocíamos a Cristo. Entonces, yo me di cuenta que esto pues me había provocado una baja autoestima, temores y créanme,
Yo muchas veces llegué a la escuela y a lugares donde muchas veces pasé desapercibida porque era tanta mi inseguridad y mi timidez que yo no sabía cómo superar todo esto. Entonces, cuando nos hablaron de Cristo y vino Él a nuestras vidas, esta situación cambió. Y yo me doy cuenta que Dios llega y así como cuando empiezan a reconstruir, ¿verdad? Un lugar que está en ruinas, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a quitar escombros, empiezan a limpiar el terreno para volver a construir, y eso es lo que Dios vino a hacer a mi vida. Él empezó a limpiar y a quitar todos los escombros que había en mi mente, en mi corazón, y Él fue el que empezó a trabajar en mi vida. Ahora, no sé si se han fijado que cuando sale el pueblo de Israel y anda en el desierto, a los poquitos capítulos, Dios les empieza a decir que Él es su Dios. Él les empieza a dar palabras de afirmación para crear en ellos una identidad. 400 años que estuvieron ellos sometidos no fueron fáciles. Ellos estaban acostumbrados a ver cómo la gente adoraba a otros dioses. Ellos estaban acostumbrados a una cultura que no era la suya, ¿verdad? Entonces hoy Dios quería trabajar con ellos y darles esa identidad como pueblo que era de Él, ¿no? Y Dios empezó a darles palabras de afirmación. Fíjense, en Éxodo 19 dice que les habló y les dijo: ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y de gente santa. En Deuteronomio, por ejemplo, les habló y les dijo: yo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. O sea, Dios empieza a trabajar en nuestra vida, pero lo primero que quiere hacer es quitar de nuestro corazón aquellas ideas que nos fueron implantadas y que nos provocaron tener una mente de esclavos, ¿verdad? Dios comienza a trabajar con nuestra identidad, así como lo hizo con su pueblo. ¿Y qué hace? Empezó a darles palabras de afirmación. Tú eres mi pueblo especial, tú eres mi tesoro. Y les empezó a decir: yo estoy con ustedes. Y si ustedes van delante de mí, yo pelearé sus batallas. Entonces, de esta manera fue como Dios empezó a trabajar con su pueblo, y lo hace también con nosotros. Él empieza a darnos palabras que realmente nos afirman que somos sus hijos, ¿verdad? A veces pensamos que necesitamos el amor de Dios y que no pensamos, más bien necesitamos el amor de Dios, pero pensamos que lo vamos a lograr haciendo cosas, haciendo méritos, pero Dios nos ama simplemente porque somos sus hijas. Entonces, todas estas palabras, Dios empezó a hablar a mi corazón, a decirme que yo era valiosa, y eso realmente fue algo para mí, un descubrir de cómo Dios me amaba. Y fíjense, yo me acuerdo que precisamente como a las 2 o 3 semanas que recibí a Cristo en mi corazón, la tía que nos compartió siempre me decía: tú vas a ser maestra del Ministerio de Niños. Y yo no le entendía, yo decía: ay, no sé qué me quiere decir, ¿verdad? Pero, y me decía siempre que me encontraba: tú el día que recibas a Cristo vas a servir con los niños. Entonces yo me acuerdo que como a las 3 semanas tuve la oportunidad de asistir. Ella me consiguió, no sé de qué manera, unos boletos para ir a un congreso de capacitación de maestros para niños, allí en Amistad de México, en Amistad Cristiana de México, con los pastores Pardillo. Era su primer congreso que hacían para capacitar a maestros. Y me dijo: ve, porque esto te va a ayudar, tú vas a ser la próxima maestra. Y es que la congregación donde estábamos no era todavía una congregación formal, era solamente una reunión de hogar. Y le dije: está bien. Y me acuerdo que nos mandó a mí y a mi hermana, y ya se imaginarán, para mí todo eso fue nuevo. O sea, yo no lo podía creer. Yo decía: ¿existe todo este tipo de cosas? Empezó la alabanza, pues imagínense, eran oradores internacionales, gente que venía de otro país, pero lo que a mí me sorprendía era cada enseñanza que daban para niños, era como si me estuvieran dando a mí la clase. Y yo ahí
empecé a sentir el amor de Dios, porque ahí si daban una clase donde te decían, tú tienes que decirle al niño que es importante, que Dios lo ama, que aunque es una persona chiquita, pero que para Dios él también es importante. Cada clase que iban dando era para mí y yo pude ver cómo Dios empezó a afirmar mi corazón a través de esas palabras. Tanto nos gustó el congreso que se nos hizo costumbre ir cada año. Ahí yo conocí a Marco Barrientos, fue la primera vez que lo vi, y yo recuerdo que hasta nos dio un taller acerca de la alabanza. Entonces, todo eso para mí era súper increíble, y yo me acuerdo que las personas que, pues ya ven que conocen a gente, la gente que asiste en el congreso, algunas chicas me preguntaron que cuánto tiempo tenía yo de cristiana, que de dónde venía, y yo les comenté y les dije, pues acabo de recibir a Cristo hace como 3 semanas, y me dijeron, ¿qué? ¿Y ya estás aquí? Y le digo, pues me mandaron, y la verdad, pues a mí me gusta. Y me dieron una súper bienvenida, eran muy cálidas, muy amables, me decían, eres una bebé espiritual. Y yo no entendía esos términos, ¿verdad? El caso es que yo me sentía muy bien, pero yo me di cuenta que Dios trabajó de esa manera conmigo para poder restaurar mi identidad, para quitar todas esas mentiras que el enemigo siembra, ¿verdad? Y a veces es hasta a través de la familia o de las circunstancias que vives, pero Dios me hizo libre. Y ahí empezó mi caminar con Cristo, efectivamente. Empecé a servir, yo fui la primera maestra en esa congregación, les digo, una reunión de hogar, y de verdad no saben cómo Dios me ayudó, porque trabajaba yo con niños y yo decía, qué bueno que estoy aquí con los niños porque ellos no me van a juzgar, ellos no saben que yo no sé, que apenas estoy empezando, pero eso me dio un motivo para empezar a leer la Biblia, para empezar a preparar pues mis clases para los niños, y realmente para mí fue un ministerio donde más que yo bendecir a otros, para mí fue la bendición. Dios a través de ese ministerio empezó a restaurar mucho mi vida. Y bueno, pues con el paso del tiempo, yo me di cuenta que Dios ahora quería reconstruir. Ya había quitado los escombros, ya había quitado toda esa mentalidad de esclava, y ahora yo sabía que era hija de Dios, que soy hija de Dios, y que Él empezaba a reconstruir todos esos muros, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Pues a través de la instrucción de su palabra. Su palabra es la que edifica nuestras vidas algo nuevo, unos muros fuertes, bien cimentados. Ahora Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Y fíjense aquí como dice en 2 de Corintios 3, 16 al 18. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahora, como hijos de Dios y con una identidad clara, ahora quiere que nosotros nos parezcamos a Él, porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace? Pues Dios comienza a construir los muros de nuestra vida. Y precisamente yo me acuerdo que al poquito tiempo de que nosotros conocimos a Cristo, nos venimos a Puebla, porque nosotros somos del Estado de México. Y recuerdo que llegamos a Amistad, conocimos Amistad de Puebla por un pastor. Mi pastor era amigo del pastor Dani Peredo, que en esa época era el líder de jóvenes, y él nos invitó al pastor y le dijo, tráete a tus jóvenes y aquí va a haber un congreso, era el primer congreso de jóvenes. Y yo recuerdo que llegamos y no, hombre, fue
un deleite. Nunca como grupo de jóvenes habíamos asistido a un evento así y para nosotros fue increíble. Pero yo recuerdo que mis papás vinieron también, ellos por su lado, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos acá, no, pues definitivamente nos enamoramos del lugar y decíamos, no, es que este es el lugar para poder crecer. Y sobre todo, pues mi mamá decía, no, es que Dios nos quiere aquí. Y de verdad, Dios empezó a trabajar en los corazones de mi mamá y pues de mi papá también, ¿verdad? Hasta que nos venimos a Puebla, pero sin ninguna dirección, alguien que nos pudiera aconsejar. Sabíamos que Dios nos quería aquí, pero no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, no teníamos ninguna fuente de trabajo aquí, simplemente queríamos estar en amistad, porque estábamos viendo cómo había un avivamiento tan fuerte y tan grande que lo que queríamos era eso. Y me acuerdo que cuando llegamos aquí a Amistad de Puebla, no nos perdíamos nada, no nos perdíamos ningún curso, íbamos a las pláticas, todo lo que nosotros podíamos comer, de veras nos los devorábamos. Imagínense, las personas que nos daban los cursos, pues son los que ahora son los líderes, ¿verdad? El pastor Ernesto, el pastor Sergio, el pastor Rodolfo, el pastor Dani Peredo, todos ellos eran los maestros que estaban alimentando nuestra vida y de verdad que cómo nos ayudó a que esos muros que estaban siendo construidos en nuestra vida estuvieran fuertes y firmes a través de esas enseñanzas. Porque no fue nada fácil vivir aquí en Puebla. Como les digo, no teníamos mis papás pues no tenían ningún empleo aquí, mis hermanos venían pues todavía jóvenes, tenían que estudiar y yo recuerdo que fue muy duro poder establecernos aquí en la ciudad de Puebla. Pasamos por muchas situaciones muy difíciles. El negocio que mi papá había puesto no funcionó y para colmo a mi hermano le robaron el auto, le robaron el coche, el único medio de transporte que teníamos y el poquito dinero que teníamos que se había invertido en el negocio pues se acabó. Y la verdad, allí fue donde realmente Dios probó nuestros corazones. Si realmente queríamos seguir, y la verdad, gracias a Dios, nunca tuvimos en mente regresar atrás. Nunca pensamos, ni siquiera pasó por nuestra mente decir, pues creo que esto no funciona, ¿sabes qué? Mejor regresamos a la vida pasada. No. Al contrario, decíamos, pues ahora nos quedamos. Y aunque fue muy difícil, yo me acuerdo que fue un año completo donde teníamos la línea telefónica, nunca recibimos una llamada por teléfono porque no teníamos amigos, porque nadie nos conocía, ¿verdad? Y a medida que empezamos a involucrarnos en la congregación, pues fue como la gente se empezó a involucrar con nosotros, a tener nosotros amistades y como vemos, ¿no? Dios dice que va delante de nosotros y Él fue el que derribó cada gigante que se nos presentó. Pero miren, Dios es tan fiel y tan bueno y yo sé que sus promesas se cumplen y Él había prometido que iba a reconstruir esos escombros, todos esos muros caídos que era nuestra familia, Dios precisamente las iba a restaurar. Y bueno, hasta aquí todo va muy bien, ¿verdad? O sea, ya tenemos pues bastantes añitos aquí en Puebla, pero fíjense que pasó algo muy, pues muy particular en mi vida. El año pasado yo, fue para mí muy duro. Desde que comenzó el año yo me enfermé del intestino y ustedes saben, ¿no? O sea, como cristianos sabemos que tenemos la promesa de sanidad. Y pues yo empecé a orar y Señor, tú me vas a sanar y tú eres fiel y reclamas promesas y bueno, yo agradezco a todos los que estuvieron orando por mí y yo ahí la llevaba, ¿verdad? Pero sin embargo, yo sabía que Dios tenía un propósito y yo decía, ¿pero por qué? Y yo le decía a mi esposo, es que no es posible, yo he visto gente, a lo mejor, que no, perdón, antes de que continúe, el doctor me dijo que
que precisamente yo había tenido esa enfermedad por desorden alimenticio. Me dijo, es que usted no ha comido bien, ha abusado de muchos alimentos que le han dañado. Y entonces yo le decía a mi esposo, ¿cómo es posible? Si yo, mira, conozco a fulano, amigas que yo tengo, sutana, que me dicen que también están como yo, ¿y cómo no les pasa lo mismo? Ellas están bien, están sanas. Y me dijo mi esposo, bueno, pues es que no sabemos por qué Dios ha permitido esto, ¿no? Y les digo, yo reclamaba promesas y promesas. Entonces, a mediados de año, que me da COVID. Entonces dije, uy, ahora sí que para colmo, pues tuve COVID. Y realmente eso creo que fue lo más fuerte que yo pude haber pasado. Yo creo que de las experiencias más duras en mi vida ha sido eso. Solamente tuve fiebres, pero eran unas fiebres que no cedían. Entonces, en una de esas yo tuve una crisis muy fuerte, donde la fiebre no bajaba y no bajaba. Mi esposo tuvo que ponerme fomentos de agua, me tomaba yo el medicamento ya no me hacía nada. Y ahí fue cuando realmente Dios quebrantó mi corazón. Y esa noche yo le dije, Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres de mí? Porque yo sé que todo pasa pues con un propósito, ¿verdad? Y yo tengo la promesa de que tú me puedes sanar porque tú moriste en la cruz por eso. Pero entonces, cuando Dios me enfrentó y yo pude sentir en mi corazón claramente que Dios me decía, es que yo quiero quitar la amargura que hay en tu corazón. Y yo me sorprendí porque dije, ¿amargura? Señor, ¿cuántos años llevo conociéndote? Yo tengo mucho tiempo caminando contigo y yo, la verdad, he aprendido mucho, lo que les he platicado, los cursos, todo lo que he recibido. ¿Y cómo es posible que a estas alturas yo tenga amargura? Y Dios me dijo, lo que pasa que hay cosas que no has resuelto en tu vida. Todavía hay por ahí cabos sueltos que no se han cortado y que necesitan ser cortados porque tú no puedes caminar así. Y precisamente aquí en Jeremías 17, 9 al 10, este es un versículo que siempre lo recuerdo mucho, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Dios conoce nuestro corazón. A veces ni nosotras mismas sabemos lo que hay en él. Así como a mí me pasó, ¿verdad? Yo decía, ay, pues yo he servido en muchos ministerios, la verdad, gracias a Dios he podido servir aquí y allá, pero sin embargo Dios me decía, tienes amargura en tu corazón. Y créanme que yo no lo podía creer. Yo decía, Señor, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Y me dijo, él empezó a hablar específicamente a mi vida. Y fíjense que yo, viendo esto, empecé a investigar qué era la amargura, ¿no? Porque yo dije, bueno, Señor, ¿y en qué manera yo estoy reflejando esa amargura? Y fíjense que la amargura es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento y tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Entonces yo empecé a meditar y sí, efectivamente, había cosas del pasado que cuando yo las recordaba me causaban dolor, me causaban mucha tristeza, me causaba enojo. Yo decía, pero ¿por qué pasé por esto? ¿Pero por qué? Y entonces fue cuando Dios me dijo, tienes que soltar todo lo que hay en tu corazón, quita de ti toda amargura, porque la amargura, fíjense que produce en primer lugar desánimo. La amargura produce siempre una queja continua. Y eso lo podemos ver en el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos cuando caminaron en el desierto, generalmente se desanimaban por cualquier cosa. Si les pasaba algo o no les salían las cosas como ellos querían, se desanimaban. Y también estaban en una queja continua. ¿Y por qué Dios nos mandó? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿No? Cuando hay amargura, hay crítica. Y esta crítica no es precisamente una crítica constructiva, ¿verdad? Sino que es una opinión o un juicio negativo contrario sobre una persona o sobre una cosa. Siempre está señalando los defectos.
la amargura produce dolor. Y cuando nosotros recordamos algo que nos dañó y nos produce dolor, es una alerta de que tenemos que cuidar que no haya amargura en nuestro corazón. La amargura lleva a una vida en prisión. La amargura hace que nuestra boca esté fuera de control y hablamos con palabras a veces ofensivas o son hirientes. Puede contaminar a los demás, lo que escuchábamos el domingo, ¿verdad? La raíz de amargura produce que podamos contaminar a otras personas y también produce enfermedad, entre otras cosas. Fíjense que la amargura está comprobado médicamente que interfiere en los sistemas hormonales e inmunes del cuerpo y se refleja mucho en hipertensión, o sea, una presión arterial alta. Puede producir también artritis y bueno, muchas enfermedades. Entonces, imagínense todo lo que hace la amargura y cuando Dios me dijo, tú tienes amargura, ay, yo sentí así como que, qué vergüenza, Señor, qué vergüenza, no lo puedo creer, pero Dios está para eso, ¿no? Acabamos de leer en la profecía de Isaías que Él precisamente quiere dar libertad a los que están cautivos y entonces yo empecé a decir, Señor, pues perdóname y dime qué es lo que tengo que hacer. Y yo recuerdo que esa noche dormí con un poquito de temor porque pues como yo estaba aislada por el COVID, yo decía, si se me sube la fiebre y nadie se da cuenta, no sé qué me pueda pasar, porque de verdad con las fiebres tan altas yo a veces deliraba, tenía pesadillas y yo me acuerdo que esa noche yo dije, Señor, pues estoy en tus manos. Y créanme que pensé en la posibilidad de que Dios me quisiera llevar y dije, creo que por eso me está diciendo que me ponga cuentas y que confiese lo que hay en mi corazón. Entonces, pues amaneció, gracias a Dios, y la verdad yo le di tantas gracias a Dios por la oportunidad de ver un nuevo día, pero ¿saben qué fue lo primero que hice? Hablé por teléfono. Hice mis primeras llamadas por teléfono con mi mamá, con mis hermanos, y les pedí perdón. Y yo sabía que había cosas que finalmente, pues como familia, a veces todavía ahí hay, ¿no? Que nos herimos, nos lastimamos. Y créanme que para mí eso fue una gran libertad, porque a partir de ahí yo empecé a tener una relación con mi familia muy especial, muy, muy especial, porque precisamente ya no veo los defectos, bueno, aunque los veo, porque pues defectos todos tenemos, ¿verdad? Pero ya no me molestan, al contrario, yo digo, tengo que orar por ellos, tengo que bendecirlos. Entonces, créanme que para mí fue algo que Dios me reveló y yo amo mucho a mi familia. Yo me acuerdo que cuando mis hermanos eran chicos, yo los tenía que cuidar porque yo soy la mayor y créanme que yo vi también cómo ellos pues sufrieron bastante porque eran pues finalmente niños abandonados, muy desatendidos. Mis papás también necesitaban pues ser transformados y también necesitaban ellos la salvación de Dios. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible que puedo tener amargura si yo los amo? Sí, pero cuando hay cosas que te molestan o que te quejas continuamente por algo que tú ves, una falla o algo que a ti te causa molestia, es cuando se empieza a producir esa amargura. Y si la vamos ahí guardando en nuestros corazones, ¿qué pasa? Pues que se vuelve una raíz, ¿verdad? Se vuelve una raíz de amargura. Y fíjense, aquí dice en Efesios 4:31 al 32, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esta es la mejor manera de mantener un corazón sano. Dice que seamos amables, que tengamos un buen corazón y que nos perdonemos, ¿verdad? Esta es la mejor receta
que nosotros podemos aplicar en nuestra vida para guardar nuestro corazón de cualquier amargura. Porque cuando nosotros hacemos eso, ¿qué pasa? Dios empieza a obrar. Cuando Dios nos pide que perdonemos a otras personas, no lo hacemos porque lo sentimos, lo tenemos que hacer por obediencia a Dios. Cuando nosotros obramos en esa obediencia, viene el amor de Dios a cubrir nuestros corazones y dice que el amor no guarda rencor. Entonces, imagínense, el amor de Dios viene a nuestra vida, guarda nuestro corazón y aunque tú tengas un agravio o aunque vivas una circunstancia difícil, porque las circunstancias también nos hacen tener amargura, ¿verdad? Les digo, cuando estuvimos aquí en Puebla y que fue tan duro cuando llegamos, pensábamos, ¿de verdad fue la voluntad de Dios que nos viniéramos? Y yo como veía todo cada vez más difícil, yo decía, Señor, es que esta ciudad es dura. Yo decía, no puede ser que nos pasen tantas cosas. Y de alguna manera yo empezaba a tener enojo, porque yo decía, no están funcionando las cosas como nosotros las teníamos planeadas. Entonces hay circunstancias que también pueden provocar amargura en nuestra vida. A lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es pues la pérdida de un ser querido, circunstancias que vamos guardando en nuestro corazón que nos duelen. Y acuérdense que eso es la amargura, cuando guardamos un dolor, un resentimiento y ahí lo tenemos y no lo queremos soltar, eso es lo que provoca en nosotros la amargura. Pero Dios nos está diciendo, tú perdona a cualquier persona y cualquier circunstancia, porque entonces su amor es derramado y como dice Corintios, que lo mencioné, dice que el amor no guarda rencor. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y a lo mejor aquí hay muchas mujeres que no es su situación, ¿verdad? Tal vez tuvieron una infancia pues no tan dura, a lo mejor pues tienen buenos recuerdos, una familia pues ordenada, aunque no estuviera Cristo, o muchas que sí conocían a Cristo. Pero definitivamente, cuando vamos caminando por esta vida con Cristo o sin Cristo, corremos el riesgo de ser lastimadas. Corremos el riesgo de atravesar circunstancias difíciles, pero aquí la recomendación que nos hace Dios en su palabra es precisamente que guardemos nuestro corazón, que no estemos ahí acumulando todos esos sentimientos que nos van a provocar enojo o dolor. Y bueno, pues esto es lo que Dios me mostró a mí. Y la verdad, cuando yo actué y dije, Señor, quiero ser libre, de verdad, esto trajo una libertad a mi vida y para mí fue tan importante este pedir perdón con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá, y de ahí Dios empezó a obrar y yo sé que no ha terminado, ¿verdad? O sea, todavía faltan muchas cosas que Dios tiene que hacer en mi corazón, en mi vida, pero definitivamente estoy segura de que Dios quiere seguir reconstruyendo esos muros que estén firmes en mi vida, para que cuando vengan circunstancias difíciles, yo no sea derribada, porque estoy parada sobre la roca firme que es Jesucristo. Y bueno, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Esto fue la palabra que Dios me puso porque definitivamente fue lo que acabo de vivir y créanme que ha sido una libertad tan tremenda. Aparte otra cosa, a partir de que yo tuve este encuentro con Dios y que Dios me enfrentó y pedí perdón, mi salud comenzó a mejorar. Créanme que es increíble. Yo sé que a lo mejor pues los doctores que me vieron me decían, es que está tan mal, señora, que tiene que acostumbrar a vivirse así ya. Yo decía, no puede ser, pero Dios trajo esa libertad y por lo mismo trajo un mejoramiento en mi salud. Yo voy saliendo, gracias a Dios, bien. Es increíble que después de tantos medicamentos que tomaban y que más o menos ahí me ayudaban, ahora ya no, ahora ya un medicamento que tomaba precisamente están por
por retirármelo, porque la doctora me dijo, es que ya usted está bien, señora, o sea, usted va mejorando cada día. Obviamente, pues me dicen, tiene que tener una buena dieta, tiene que tener ejercicio. Y una de las cosas que me hizo énfasis, por favor, señora, no se estrese. Y yo dije, sí, la amargura también estresa. Entonces, cuando nosotros de veras dejamos atrás eso que nos lastima, eso que produce en nosotros alguna molestia o dolor, hasta nuestra salud está mejor. Y bueno, pues gracias por este tiempo. Espero que esta palabra les pueda bendecir y solamente quiero decirles, si no es tu caso y a lo mejor tú has podido precisamente sobrellevar las ofensas y has pedido perdón y no ha habido nada en tu corazón, de verdad, gloria a Dios. Pero ahora tú puedes ser un instrumento para ayudar a otras mujeres. Podemos ayudar a otras mujeres que están en esta misma situación. Y si tú ves a lo mejor a una mujer triste, a una mujer que está tal vez acongojada, acércate, un saludo, una palabra, de veras no saben cómo ayuda, porque eso a mí me pasó. Cuando realmente se acercaban y me decían, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Eso fue lo que fue sanando desde que Dios vino a mi vida, fue sanando mi corazón. Y pues muchas gracias y que Dios las bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, Andrea. Y Dios nos ha llamado a libertad, ¿verdad, mujeres? Y Andrea, a mí me encantaría que tú pudieras orar esta palabra que has permeado en cada una de nosotras para que el Señor nos ayude a traer esa libertad a nuestra vida. Adelante. Sí, claro. Señor, te damos gracias porque sabemos que nosotros somos instrumentos útiles en tus manos. Y yo hoy te pido, Padre, que tú traigas la palabra a cada mujer, Señor, que necesita. Cada mujer, Señor, necesita hoy una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, tal vez una palabra incluso, Señor, de llamada de atención, pero sabemos que cuando tú llamas nuestra atención, lo haces con amor, porque precisamente quieres corregirnos de aquello que no estamos haciendo bien. Y yo te doy gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo es el que hace la labor en nosotros. Y yo te ruego, Padre, que tú hagas esta obra en nuestras vidas, que tú construyas esos muros en cada una de nosotras para poder ser una iglesia firme, una iglesia edificada, Padre, en tu amor, una iglesia que realmente, Padre, ayudamos a los que están en necesidad. Gracias porque tú has traído libertad. Jesucristo fue el que nos liberó de toda esa esclavitud. Jesucristo nos hizo libres y hoy te lo agradecemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué tremenda palabra, mujeres. El Señor siempre está trabajando en nuestro corazón y el Señor siempre está pues poniéndonos atentas a lo que necesitamos cambiar en nuestra vida. Y Andrea, muchas gracias por ser sensible a la voz de Dios. Creo que tanto yo como todas las demás podemos decir que hemos sido bendecidas y hemos podido tal vez en algún área de nuestra vida identificar aquellas cosas que el Señor quiere cambiar en nosotras para que podamos vivir en una verdadera libertad en Cristo y poder ser de bendición a las demás. Y como tú dices, nosotras podemos ayudar a ser ese instrumento que el Señor nos ha puesto para poder llevar también pues a esa libertad a aquel que está cautivo, ¿verdad? Y tu plática me encantó, me impresionó y el Señor a través de todo lo que estaba escuchando en este tiempo me hizo pensar en nuestras huellas digitales, porque también hablaste de una identidad y me hizo pensar en las huellas digitales. ¿Y qué es la huella digital en una persona? Es lo que nos da identidad, ¿verdad? Es lo que, nos da identidad. Y si nosotros nos ponemos a pensar en Cristo, ¿cuál es nuestra identidad? Cristo nos ha venido a marcar con su cruz. La cruz de Cristo nos ha traído una identidad y es lo que nos ha dado esa identidad como hijas de Dios y nos ha sellado con un amor eterno.
Y en Efesios 3:17 quiero leerles que dice, el apóstol Pablo hizo esta oración y dijo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, o sea, Pablo estaba orando, haciendo esta oración porque él sabía que al recibir a Cristo en nuestro corazón nos traería identidad. En Cristo, mujeres, tenemos una verdadera identidad y es donde sabemos que somos hijas de Dios, en donde sabemos que somos hijas amadas, en donde sabemos que somos perdonadas, en donde sabemos que podemos tener verdadera libertad. Mujeres, en Cristo sí se puede tener libertad. En Cristo podemos desechar esa amargura que ha estado aplastando nuestra vida y llevándonos a esas consecuencias de las que Andrea nos hablaba, ¿verdad? Esa falta de perdón, ese desánimo, esa queja continua, esa crítica en donde si permitimos que entre a nuestra vida, lo hacemos un estilo de vida. Y el Señor quiere venir a liberarnos hoy, mujeres. En Cristo tenemos una vida verdadera, llena de libertad y vida en abundancia. Yo lo creo y yo lo recibo y yo lo declaro sobre cada una de ustedes, mujeres. Pastora, ¿quisiera añadir algo? Gracias, Andrea. Qué hermosa libertad, sanidad y enseñanza nos acabas de dar. Muchas, muchas gracias. Yo pienso, cada una tenemos nuestros trasfondos, ¿verdad? Cada una hemos recibido circunstancias que nos han robado la identidad o dañado de alguna manera en nuestra autoestima, en nuestra manera de pensar, etcétera. Pero cuando venimos a Jesús, en verdad Jesús renueva nuestra mente, Jesús nos hace sus hijas y por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y esto no es solamente para el momento en que recibimos a Jesús. Yo puedo decir, hoy me levanto y puedo decir lo mismo. Si hoy yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura y lo que viví ayer ya pasó y todo lo demás es hecho nuevo. Pero la verdad es que cuando Cristo viene a nuestra vida, Él trae esta libertad al punto que puede haber una transparencia total, como Andrea lo acaba de explicar, ¿verdad? Como Andrea lo acaba de mostrar a nuestras vidas, cómo el Señor es suficiente para sanar nuestros pasados, nuestros presentes y aún nuestros futuros, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, sí, Dios ya sanó mi pasado, pero seguimos siendo expuestas todas a recibir y seguir recibiendo lastimaduras. Y ahora, a lo mejor, aún de gente del cuerpo de Cristo. Y también seguimos siendo expuestas a dar lastimaduras, ¿verdad? Porque somos imperfectas mujeres, a veces yo digo, somos torpes para comunicarnos, estamos aprendiendo, a veces nos falta sabiduría, a veces nos falta prudencia y esto muchas veces lastima o nos lastima, ¿verdad? Lastimamos o nos lastiman, pero cuando Dios está en nuestra vida podemos mantener este pensamiento que Andrea nos acaba de decir, de despojarnos de toda amargura, de tener una actitud de perdonarnos continuamente, de tener una actitud de decir, Cristo me ha liberado, me está liberando y me seguirá liberando, ¿verdad? Porque todas podemos seguir siendo esclavas de emociones, de sentimientos, de cualquier cosa por lo que vamos viviendo en la vida. Pero el Señor en verdad dice, conoceréis la verdad y qué cosa, la verdad nos hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. La verdad nos hace libres no solamente de todo lo que viví antes, ¿sí? Dios me hace libre, Dios me hace libre de esos 400 años de esclavitud, como al pueblo de Israel, Dios me hace libre, pero Dios me sigue haciendo libre aún de las circunstancias que sigo viviendo en este momento y que el Señor quiere sanar, que el Señor quiere restaurar, que el Señor, como quiero volver a leer Isaías 61, donde Andrea comenzó, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Esto puede seguir siendo una cosa que nos sucede por las circunstancias, pero Él
ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, cautivos de amargura, cautivos de vicios, cautivos de pensamientos equivocados, cautivos de mentiras. Hay gente en el pueblo de Dios que sigue con un hábito de mentir y mentir y mentir. El Señor ha venido a poner en libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar, ordenar. A mí me encanta esta palabra porque yo digo, el Señor ha venido a ordenar. ¿Sabes lo que sucede cuando Él ordena? ¿Sí? Como en Génesis 1, Él dijo y fue hecho, Él dijo y fue hecho, Él dijo y fue hecho, porque Él ha venido a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Y luego dice, o sea, el Señor viene a traernos libertad, pero luego viene el 4 donde dice, reedificarán las ruinas antiguas. O sea, después de que el Señor me trae libertad, me sana, me abre la prisión donde yo me encuentro, ahora dice, tú reedificarás las ruinas antiguas y levantarás los asolamientos primeros y restaurarás las ciudades arruinadas y el escombro de muchas generaciones. No solamente lo vas a recibir, sino lo vas a dar, ¿verdad? Tú te conviertes en un instrumento de Dios para restaurar y para levantar y para, como dice aquí, restaurar las ciudades arruinadas. Así que yo quiero dar gracias de veras y quiero animarte a que tú y yo cada día nos despojemos de todas esas cosas que puedan estorbarnos en nuestro caminar. Quiero animarte a creerle al Señor, ¿verdad? Yo conozco a la familia, Laurita, Andrea y a la familia. Yo, así como ellos dijeron, ellos llegaron cuando éramos un grupito muy pequeño, ¿verdad? Y yo he visto cómo ellos han decidido permanecer. En el trayecto, por supuesto que ha habido cosas que Dios ha tratado con sus vidas como con la mía, ¿verdad? Pero porque esto no se acaba. Esto no acaba hasta que llegamos con el Señor, ¿verdad? Pero yo les animo a permanecer, les animo a creerle al Señor, les animo a soltar sus ligaduras. Y porque Dios quiere hacerlo, pero muchas veces nosotros queremos mantener agarradas nuestras ligaduras, ¿verdad? Suelta las ligaduras porque ahí está la verdadera libertad que el Señor ha venido a darnos. Así que, Señor, yo declaro que cada una de nosotras recibimos esta palabra, Señor. Una palabra, Señor, de ánimo, una palabra de libertad, Señor, de lo que tú haces en nuestra vida, no en la vida de Andrea solamente, porque esto es para cada una de nosotras, Señor. Gracias que cada una de nosotras tenemos diferentes ataduras, diferentes cosas de las cuales tú nos tienes que liberar, Señor, diferentes cosas de las cuales tú nos tienes que restaurar. Señor, gracias que, Señor, una vez que llegamos a ti, Señor, tú borras nuestro pasado, tú perdonas nuestro pasado, pero tú quieres seguirlo haciendo, Señor, porque, Señor, seguimos en un caminar y ahora, Señor, muchas veces sucede dentro del cuerpo de Cristo que ahora vienen lastimaduras y heridas, pero, Señor, qué libertad es poder amarnos. Qué libertad es poder perdonarnos, qué libertad es poder verte a ti, Señor, y como decía Andrea, Señor, no es que no veamos las áreas débiles de otras personas, pero ahora, Señor, amamos y oramos por el que está a mi lado, batallando con esas áreas débiles, pero Señor, oramos unos por otros, nos bendecimos unos a otros. Señor, queremos verte a ti, Señor, queremos caminar juntos esta vida de libertad que tú ya ganaste para nosotras. Señor, gracias, gracias por cada persona que está aquí hoy, Señor, que no importa su pasado, el que sea, por horrible que sea, Señor, tú has venido a restaurar nuestras vidas. Señor, no importa lo que estamos viviendo en este momento, tú eres más que suficiente para restaurar nuestro presente. Y Señor, en ti está nuestro futuro, Señor, en ti, Señor, en tus manos. Señor, gracias, gracias que podemos aprender a vernos, Señor, como tú nos ves.
Señor, así como nos enseña tu palabra, el amor no guarda rencor. El amor no busca lo suyo. El amor, Señor, es el que busca el bendecir al prójimo, Señor, porque ese es el amor que tú nos enseñas. Señor, gracias. Gracias por cada mujer aquí, Señor. Yo te pido que todas tengamos esperanza siempre de que esto que a veces nos quiere atar y oprimir puede ser quebrantado y liberado por tu amor, Señor, y porque te damos permiso de que metas tu mano y arranques, Señor, estas ataduras de nuestra vida. Señor, gracias porque tú abres prisiones. Gracias, Señor, porque tú nos llenas de tu amor para vernos unas a otras a través de tu amor, Señor. Gracias, Jesús, que el amor, Señor, el perfecto amor echa fuera todo temor, Señor. Y tú nos has derramado tu perfecto amor. Bendigo a cada mujer, bendigo a cada familia. Yo declaro, Señor, que cada una de nosotras permitimos la obra libertadora de tu Espíritu Santo en nosotras. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Muchas gracias, Andrea, familia. ¿Cuántas han sido edificadas y bendecidas? ¿Sí? ¿Cuántas dicen mi valía no tiene que ver con lo que viví en el pasado, ni aún con lo que vivo ahora, ni aún con lo que hago? Mi valía tiene que ver todo con lo que Jesús ha hecho por mí en la cruz. Soy su hija y eso es todo lo que necesitamos tener arraigado en nuestro corazón, porque nuestra valía es quiénes somos en Jesús, no qué hacemos en Jesús, quiénes somos en Jesús, somos sus hijas, ¿sí? Así que les amo, les bendigo,